Bienvenidos a un nuevo video en este espacio por Bolsar. Hoy quiero hacer un video algo diferente, algo más práctico, algo que te pueda llevar algo de información y que puedas hacer uso en este contexto internacional que estamos viendo cosas positivas, por ejemplo, como el acuerdo comercial que se puede llegar a ver en los próximos días entre Estados Unidos y China y algo no tan positivo como la escalada bélica en Medio Oriente. En ese contexto, un crecimiento, por ejemplo, en el precio del petróleo. En esta incertidumbre y en esta volatilidad de mercado, ¿cómo podemos hacer nosotros como inversores para poder asignar capital? Y en toda tesis de inversión, cuando uno hace un análisis fundamental y arma una tesis de inversión, hay métricas que son más relevantes que otras. Por eso hoy vamos a hablar de tres métricas importantes, básicas. Quisiera volver un poco a las bases, pero elementales que hacen que muchas veces nosotros en el tiempo nos perdemos un poco buscando diferentes informaciones cuando lo importante es volver a la base y volver a entender cómo funcionan los diferentes negocios en los diferentes sectores. Así que vamos a hablar de tres métricas fundamentales y la primera tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento que tiene que ser, por supuesto, estable y sostenido en el tiempo. Eso es lo que nos va a marcar el pasado, si bien el balance, siempre hay que reforzar esto, el balance siempre habla del pasado y el mercado se anticipa y paga expectativa, pero sí que nos puede dar una película muy importante de cómo se fue manejando ese negocio, no solamente para sí mismo, sino también comparado con los competidores. Así que esta primera métrica es poder hacer un seguimiento del crecimiento, que como les decía, tenemos que encontrar diferentes características en el crecimiento. Cuanto más crecimiento orgánico, mucho mejor. Vamos a ver de las tres métricas un ejemplo clave real, en tiempo real, de cada una de las métricas. Y es importante, como les decía, sostenido en el tiempo, un 10% anual es lo que generalmente nosotros podemos empezar a llamar una empresa de calidad, como una empresa que tenga un negocio, un modelo de negocio creciendo arriba del 10% en revenues, ¿sí? Anualmente, y también el crecimiento del beneficio por acción. Ese beneficio por acción, que después obviamente todos sabemos, después de hacer algunos ajustes, llegamos al beneficio por acción. Bueno, ese beneficio por acción es creciente, es más creciente que los ingresos, o sea, quiere decir que hay una reducción o una mejora en contable, digamos, en lo que tiene que ver con poder llegar a un número de beneficio por acción mucho más alto que el crecimiento de los ingresos. Todas cosas que me gustaría ir dejándote y dejándote pensando para que empieces a analizar cuando uno mira una compañía antes de poder poner nuestro capital en ese sentido. Preguntas que nos tenemos que hacer también en cuanto al crecimiento, si tiene ventajas estructurales, si tiene una red de distribución, si tiene un poder de marca, si es de qué tipo de compañía nos estamos hablando. Si hablamos de Meta y hablamos de Google, son empresas que tienen más que ver con la publicidad, como ya sabemos, que otro tipo de negocios, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder analizar esta métrica? Traigo un ejemplo real, por ejemplo, fíjate en esta placa, la placa número uno, en donde hablamos de Microsoft, y yo lo que te recomiendo es que analices simultáneamente tanto ingresos como beneficio por acción, como la compensación basada en acciones. Estos son datos, de hecho, si querés profundizar mucho más en la información, en el análisis, puedes incorporar, como hice acá en este ejemplo, la recompra de acciones, ¿no? Entonces, vemos cómo hay un crecimiento tanto de ingresos como un crecimiento mucho mayor en el EPS, ¿no? En los beneficios por acción. Y eso también, cada dato que nosotros miramos, tenemos que entender el por qué. ¿Por qué está pasando eso? En el caso de Microsoft, tenemos una recompra de acciones muy importante que hace que los beneficios por acción, más allá de algunos ajustes contables, podamos entender cómo va creciendo ese beneficio por acción porcentualmente por arriba del 14% de ingreso eh, de tasa de crecimiento en cuanto a los ingresos de Microsoft. Y también es muy importante que veamos la película completa, ¿no? ¿Cuánto hay de compensación en acciones? Algo que diluye el poder del accionista, eso también lo tenemos que tener en cuenta, y en contraposición también cuál es la posición de recompra de acciones. Acá hay una posición, en el caso de Microsoft, mucho más importante que esa compensación basada en acciones. Vemos cómo también para poder encontrar empresas de calidad es importante la estructura de ingresos. En el caso de Microsoft está repartido prácticamente en tercios. Si ustedes los invito a mirar cualquier
balance de Microsoft y lo que van a ver en la parte de ingresos es, bueno, cómo está distribuido casi en tercios en distintos segmentos de negocios sus ingresos. Esto hace, por supuesto, que no dependa de un solo producto, de una sola región y que sea también sostenida ante la ciclicidad del mercado. ¿Cuál es la métrica número 2 que quiero que charlemos hoy? Bueno, tiene que ver con los márgenes brutos. Los márgenes brutos, alguna vez Warren Buffett lo ha dicho, es ese dato que a nosotros nos permite saber si la empresa tiene poder de fijación de precio, si puede competir o no con precio con sus competidores o si compite por valor. Y eso es muy importante, porque nosotros sabiendo cuál es el margen bruto, por supuesto que tiene que ser alto, y la idea es que encontremos negocios por arriba del 40%, con márgenes brutos por arriba del 40%, eso ya a nosotros nos está dando el mensaje de que tiene un poder muy importante sobre proveedores y sobre clientes, en el sentido de poder subir precios, por lo menos a nivel de inflación o superiores, y eso claramente ahí tenemos una ventaja competitiva muy, muy importante. La idea es poder compararlo con también compañías del mismo sector, ¿no? Y ahí podemos tener una idea mucho más clara. La idea es, y la pregunta que nos tenemos que hacer es si puede subir los precios sin perder clientes. Entonces, todos los datos que nosotros vamos a ir mirando en los análisis nos van a ir abriendo nuevas preguntas, puertas de nuevas preguntas para poder ir desarrollando esta tesis de inversión y llegar al final a tener una idea concreta si ese negocio nos convence para poder incorporarlo y convertirnos, como decimos siempre, en inversores reales de ese tipo de negocios para poder sostenerla en el mediano plazo. Acá tenemos un ejemplo de un sector. En esta placa número 2 podemos ver de un sector muy cíclico, como es el sector de los semiconductores. Trato de traer este ejemplo para que no sean todos ejemplos positivos, sino que acá podemos notar, y acá sí que es importante poder compararla con otras compañías del sector, para poder ver si esta baja en los márgenes brutos y también he incorporado los márgenes operativos, pero el bruto es el primero que quiero que veas, que analices y que puedas comparar con otras compañías. Si a otras compañías le ha pasado lo mismo, quiere decir que el sector está sufriendo una baja de clientes o una diversificación de actores realmente importante que se van comiendo, digamos, un poco los clientes, ¿no? En este caso, quise traer este ejemplo porque para que no sean todos justamente positivos, en donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos si este tipo de margen puede ser sostenido en el tiempo, se va a mantener arriba del 50%, que es un margen bruto muy alto, pero esa baja a mí me está indicando que tengo que ponerme a investigar para poder entender si es algo puntual de la compañía o es algo coyuntural del sector o es algo que le está pasando a otros actores también de la economía, ¿no? Entonces, un margen bruto alto a nosotros nos está marcando este poder de fijación de precio, algo muy importante para poder ser sostenible en el tiempo, ¿no? Por supuesto, tener esa ventaja competitiva que nos diferencie de la competencia. Al momento en donde haya una situación económica no tan positiva, los mejores gestionados van a ser las compañías que se van a quedar y van a quedar a flote del mercado. La tercera métrica que quiero que hablemos hoy y última es tener deuda controlada. Son tres métricas como muy sencillas, muy esenciales, pero que en estos momentos de incertidumbre para mí son importantes que las reveamos, que podamos analizarlas nuevamente en cada una de las compañías que tenemos en cartera y podamos ver si son todavía, o por lo menos se están manejando dentro de valores razonables. Uno de los ratios más importantes que podemos analizar en este segmento en esta métrica, para poder entender si están a valores interesantes, es un ratio tan simple como deuda neta sobre el EBITDA, ¿no? Entonces, un ratio que sea no mayor a 2 veces es una buena señal, porque quiere decir que es una deuda totalmente controlable. En un contexto con tasas altas y ciclos económicos algo más duros, lo que tenemos que entender es que las empresas que tengan poca deuda y generación de capital van a poder sobrevivir, por supuesto, mucho más tiempo y van a poder surfear un poco el contexto, ¿no? Así que con esta métrica traté de conseguir
dos ejemplos diferentes. Uno, una empresa un poquito más conservadora. En esta placa número 3 podemos ver a Walmart. Y traje dos ratios diferentes, ¿no? Dos métricas diferentes dentro de lo que es esta cuestión. Primero, entender que la deuda tiene que ser sostenible en el tiempo. Este ratio de deuda neta sobre el EBITDA, que no supere el 2%, una empresa tan conservadora, con poco crecimiento, pero con un muy buen management y un muy buen eh, capital allocation, digamos, en lo que tiene que ver con la tecnología. Walmart ha hecho crecer en la cotización de sus acciones y en este caso vemos un ratio, como les decía, que está por debajo del 2%. Ese techo que deberíamos mirar está en 1,4. Y también les traje, porque es interesante ver la generación de flujo de caja libre. Eso también es interesante, la generación de capital para poder hacer frente con ese flujo de caja libre, pago de dividendos, recompra de acciones y también el pago de la deuda. Eso también es importante. Es algo que no solamente tenemos que analizar la deuda, sino también cómo es de pagable ese capital y si la generación de caja a nosotros nos permite poder hacer frente holgadamente a poder pagar esa deuda. Así que vemos un número bastante estable en lo que tiene que ver con la generación de flujo de caja libre y también el flujo de caja libre por acción también es un dato importante, comparándolo también con el EPS puede ser un dato interesante que podés llegar a analizar. Pero te traigo otro ejemplo, algo que tiene que ver con una empresa mucho más escalable, una empresa que tiene un crecimiento mucho mayor, que tiene márgenes brutos por arriba del 80%, como Visa también, y que es Mastercard, ¿no? Que lo vemos en esta placa número 4, que tiene un ratio, si bien el ratio de Walmart era muy positivo porque estaba en 1,4, vemos que hay negocios que tienen una escalabilidad muy importante, que tienen la generación de beneficios después de amortizaciones y depreciaciones mucho más interesantes. Por eso Walmart está marcada como una empresa mucho más value y Mastercard es una empresa, digamos, categorizada como de mayor crecimiento, ¿no? Y esa deuda, si claramente tiene un management que ha sostenido esa deuda en el tiempo y que estas ganancias después de depreciaciones y amortizaciones vienen creciendo, le permite crecer la deuda, hacer más escalable el negocio y en ese sentido poder tomar mucha más deuda y que ese ratio no se dispare. Pero fíjense en esta última placa cómo podemos ver la generación de flujo de caja libre, que es prácticamente una escalera, prácticamente sostenida en los mismos valores en los últimos 5 años, con un flujo de caja libre también creciendo, les diría, por encima de lo que es el flujo de caja libre total por producto de la recompra de acciones. Con este marco, lo que intento hacer es que volvamos a las bases, que volvamos a entender, porque el contexto realmente no es fácil, el contexto y la volatilidad vino para quedarse mucho más que antes, así que tenemos que ser mucho más conscientes para poder armar una cartera antifrágil, es como el concepto que está puesto tan de moda, armar una cartera que pueda ser sostenida en el tiempo y que pueda estar en diferentes sectores, pero en los mejores participantes o protagonistas de cada uno de los sectores. Así que déjame en los comentarios si este video te sirvió, si querés más videos respecto a que sean más prácticos y traerte más métricas para poder analizar y que puedas entender cómo funciona el mercado y cómo funciona la estructura que tenemos que tener para poder pensar como inversores de mediano y largo plazo. Me encuentran en redes sociales como @finanzasconvalor. Nos vemos la próxima.